tardes a todas y a todos. Estamos esperando que entren dos panelistas para comenzar este webinar Connectris Diseño, un nuevo webinar de Connectris Digital Hub, que va a tener lugar hoy, pues bueno, ya a las 5:05. El tema, pues yo creo que, bueno, un tema apasionante que es ¿cómo voy a digitalizarme si tengo previsto diseñar una finca de cultivos leñosos? Sobre todo cultivos leñosos de alto valor, porque Connectris enfoca ese impulso a la transformación digital para estos cultivos de alta rentabilidad, de elevada eficiencia. Es una temática, pues yo creo que muy interesante, porque dentro de este webinar se van a dar claves para el diseño del riego, para el diseño de la plantación y así conseguir esa alta rentabilidad desde el punto de vista de la digitalización. Nuestro gran activo, el gran activo de Connectris Digital Hub es que nosotros disponemos, mostramos las tecnologías que se pueden usar a tiempo real, en el campo, en las fincas. Y hoy es un exponente más a la hora, bueno, pues de diseñar estas fincas de alto valor. Hoy vamos a tener, por supuesto, representantes de la ETSIAM de la Universidad de Córdoba, dos representantes de las dos empresas de las 8 que conforman el Hub, que nos van a hablar de esas claves para diseñar la plantación de alta eficiencia en la digitalización. Esperar un segundito que vamos a comenzar en nada, en breves minutos, porque yo creo que hay mucho que decir y también mucho que preguntar. Las redes sociales se están moviendo con el hashtag ConnectrisDiseño. Si estáis dentro y también estáis con la otra mano en el móvil, bueno, pues también podéis animar a que gente de vuestro entorno, gente profesional del mundo de la agricultura, puedan entrar en este webinar. Estará a tiempo para unirse. Unos minutos y comenzamos. Bueno, retomamos con un poquito de retraso, pero con esa velocidad crucero que, por cierto, ya el Hub, Connectris Digital Hub, viene realizando desde principios de año. Nuevas acciones, como los cursos que la representante de la Universidad de Córdoba, de la EPSIAM, nos va brevemente a adelantar los próximos cursos. Ya hemos cumplido el primero, con gran éxito y grandes expectativas. Y esa velocidad de crucero la imprimimos de nuevo con nuestros webinars. Hoy, como he dicho en la presentación, si no habéis estado antes en ese avance, pues hoy hablaremos del papel de digitalizarse cuando decidimos ya diseñar una finca de cultivos leñosos de alta eficiencia. Hoy, las claves en el diseño del riego, de la propia plantación, desde el punto de vista de la digitalización. Hoy tenemos a Isabel Castillejo, representante de la EPSIAM de la UPO, a Carlos Trapero también de la propia universidad, y Miguel García de Industrias David y Manuel Martín de Akbar Agriculture. Ellos nos van a hablar todos de los factores, de las claves, de todo lo importante que es digitalizarse a la hora de diseñar una plantación para que dé esos frutos, esa alta eficiencia en los cultivos leñosos. Sin más, voy a dar paso a Isabel Castillejo por parte de la EPSIAM de la Universidad de Córdoba, la UCO, y ella es subdirectora de estudiantes, un papel fundamental y de relaciones con las empresas. Isabel, bienvenida a nuestro webinar Connectris Diseño. Muchísimas gracias, César. Buenas tardes a todos y, por supuesto, agradecer a todos los asistentes que quieren participar en este nuevo seminario que celebramos dentro del marco de Connectris, y que en esta tarde lo vamos a centrar, como ha dicho César, en lo que sería la digitalización en el diseño de la finca y en aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta en este sentido. Siguiendo la estela de los seminarios anteriores, pues suelo indicaros que este tipo de actividades están enfocadas un poco a acompañar y a ser útiles al sector, y eso es un poco lo que se busca desde esta iniciativa. En primer lugar, también quiero dar un saludo muy especial, pues, a los ponentes que nos acompañan, que ya César ha hablado un poquito de ellos, que son realmente los protagonistas de esta tarde, que serían Manuel Martín, el responsable de marketing de Apgar Agriculture, Miguel García, el Project Manager de Industrias David, y Carlos Trapero, pues investigador de la Universidad de Córdoba dentro del área de la producción vegetal. Dado la trayectoria que tienen estas personas o estos técnicos
dentro del campo de la innovación, la tecnificación y la digitalización en el ecosistema agro, estoy segura que nos van a dar una serie de visiones e ideas muy interesantes y novedosas y que nos va a guiar hacia lo que sería la tendencia actual de la agricultura. Por poner un poquitín de contexto de dónde nos encontramos, pues Conextris es una red de conocimiento que lo que busca es impulsar la transformación digital en la agricultura y está especialmente centrada en lo que serían los cultivos leñosos de alto valor. Es una red que se trabaja conjuntamente la universidad junto con un conjunto de empresas y en la que se quiere mostrar un poco ese potencial público-privado para el acompañamiento del sector a través de distintos tipos de actividades, entre los que destacamos pues, la formación, la innovación y el emprendimiento. Conextri lo que quiere un poco es ayudar al sector a dar a que aproveche ese salto que está dando la transformación digital. Porque la transformación digital es una cosa que ya está aquí, que se ha generado, digamos, un desarrollo muy grande en los últimos años, se sigue desarrollando todavía mucho, pero hoy en día ya tenemos ejemplos muy claros de cosas que funcionan y funcionan muy bien. Y esto nos va a redundar en mejores resultados de tipo económico, en mejora de la rentabilidad y también desde el punto de vista ambiental. Y lo que nos va a ayudar un poco a esa sostenibilidad, que junto con la rentabilidad es un poco lo que busca la agricultura de ahora y lo que seguro va a ser obligatorio en la agricultura del futuro. Pues eso es un poco lo que buscamos con esta tecnificación. Dentro del marco que estamos trabajando, las empresas que nos acompañan hoy, que son Agriculture y Industria David, son 2 de las 8 empresas, como ha dicho César, que compone todo lo que sería el Conextri Digital Hub y que viene acompañado también con la Universidad de Córdoba, que en este caso viene representado por nuestro compañero Carlos. Y es una iniciativa que, junto con los que participamos aquí ahora mismo, también tienen otros miembros, que serían la empresa Auravant, Azud, Fertinagro Biotech, Greenfield Technologies, Iolan y pulverizadores FEDE, que son el conjunto de miembros participantes de esta idea, digamos, de trabajo. Pues la EPSIA, junto con estas empresas del Conextri, lo que queremos aportar es el conocimiento que tenemos, importante, tanto en el sector de los cultivos leñosos como en la propia tecnología. Y a la vez la experiencia y el talento de ese perfil agrotech que es el que estamos buscando para nuestros egresados y es que demanda hoy en día la sociedad. Lo que buscamos aquí, pues sería promover distintos tipos de actividades y dentro de estas actividades, además de las que estamos mostrando ahora mismo, que son muy interesantes, como son estos seminarios que se hacen de forma periódica, me gustaría hablaros de una cosa que ya ha comentado también César, que sería de lo que son las formaciones, los cursos que están programados. Tenemos programados 6 cursos, de los cuales ya uno acaba de finalizar justo ahora, hace una semana, que era el curso de Tecnologías 4.0 como valor diferencial en el diseño de un proyecto de cultivos leñosos e indicaros que ahora está programado el siguiente curso. Ahora el día 20 de febrero y hasta el 8 de marzo está prevista el periodo de prescripción y este se va a centrar más en lo que sería el riego. De hecho, el curso tiene como título las 6 claves del éxito para ahorrar agua de riego y aumentar su rentabilidad. Entonces, os animamos a que os metáis en las redes Conextris y que busquéis información para poder asistir a todos aquellos cursos que consideréis que pueden ser interesantes para vosotros, para vuestra formación y posterior, digamos, implementación. Y ya un poco sin más, lo que vamos a lo realmente importante esta tarde, que sería el seminario. Deseo que disfruten muchísimo de lo que van a oír. Estoy segura que no les va a defraudar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Isabel. Os recordamos que estamos en el webinar sobre el papel de la digitalización a la hora de diseñar una plantación de alta eficiencia. Estamos hablando de cultivos leñosos, los cultivos de alto valor, no solo en nuestro país, sino en la agricultura de todo el mundo. Vamos y empezamos con la primera ponencia de hoy, que va a empezar con Carlos Trapero. Bienvenido, Carlos. Y Carlos nos va a hablar de los factores agronómicos a tener en cuenta, bueno, pues cuando empecemos a diseñar ese proyecto de plantación. Para asegurar un poco la atención, vamos a apagar el resto de panelistas las cámaras y te dejamos solo ante el peligro, ante la buena audiencia que nos está escuchando. Adelante, Carlos.
Muchas gracias, César. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. No me deja, César, me dice que está desactivado compartir pantalla. Vamos a ver si podemos solucionarlo, que seguro que sí, pues compartiendo la nuestra. Vamos allá. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Si quieres puedes empezar un poco haciendo la introducción Sí, claro. y enseguida a todos nuestros oyentes y los que nos ven y telespectadores, pues bueno, van a poder ver el transcurso de tu ponencia. Así que adelante. Ahora sí me deja ya. Perfecto, fenomenal. Vale. Ahí se ve, ¿no? Fenomenal. Adelante, Carlos. Vale, gracias. Pues nada, como bien ha comentado César, yo voy a comentar un poco los factores agronómicos que tenemos que tener en cuenta en una plantación, ¿no? Y qué aspectos no debemos perder de vista para el correcto diseño de la plantación. Entonces, simplemente como una introducción rápida, debemos tener en cuenta que en una plantación de cultivo leñoso de alto valor va a permanecer en el tiempo una serie de años, ¿no? Normalmente, pues, bastantes años. Y tenemos un costo importante y un tiempo de entrada en producción en el que no vamos a tener ningún beneficio, ninguna rentabilidad hasta que comencemos el periodo productivo. Por tanto, uno de los objetivos principales en el diseño de la plantación va a ser reducir ese periodo improductivo. Y muchos factores limitantes agronómicos, como ahora vamos a ver, nos van a afectar ahí y nosotros tendremos que diseñar acorde para minimizar el efecto de esos factores y por tanto conseguir esa reducción del periodo improductivo. Como factores que nos van a limitar, a condicionar nuestro diseño de plantación, tenemos principalmente factores de tipo climático, de suelo y otros factores, como ahí veis, como puede ser calidad de agua de riego, incidencia de enfermedades y el medio geográfico económico que tengamos y la legislación en el caso de algunos cultivos. Vamos a ver rápidamente algunos de los factores principales que podemos encontrarnos como limitantes de la plantación. ¿De acuerdo? En cuanto a factores climáticos, el factor principal va a ser la temperatura, sin duda, aunque también tenemos como un factor importante la iluminación, precipitación, viento y otros puntuales como puede ser granizo, ¿no? Entonces, en cuanto a la temperatura, para cualquier cultivo leñoso dado tendremos un límite al que podemos llamar norte, en el que estará limitado el cultivo por la tolerancia al frío, es decir, por temperatura baja durante la época invernal y luego también por el número de días sin helada y la época en la que ocurran esas heladas. Este límite normalmente viene dado por la latitud y por la altura a la que se encuentre nuestro proyecto de plantación, ¿no? Entonces, pues, en base a eso y en base al cultivo, tendremos que ajustarnos según el cultivo y dentro del cultivo según podremos elegir la variedad, como ahora veremos. En cuanto al límite sur, vendría dado por las necesidades de frío invernal, es decir, el frío que necesite ese cultivo acumular durante el invierno para una correcta brotación. Y luego también nos limitan temperaturas elevadas durante el verano. ¿De acuerdo? Como indico, dentro de un mismo cultivo
podemos ajustarnos según la variedad. O sea, según donde nos encontremos y las características climáticas, estaremos limitados a elegir una serie de cultivos, pero dentro de esos cultivos tendremos variedades que se ajusten más o menos según las características climáticas de la zona donde queremos realizar esa plantación. Y por último, también el manejo del cultivo puede influenciar cómo nos va a afectar ese clima, ¿no? Por ejemplo, realizando actuaciones contra el viento, como los cortavientos o antiheladas y demás. En cuanto a la necesidad de frío invernal, por poneros simplemente un ejemplo para que veáis la variabilidad que podemos encontrarnos en distintos cultivos leñosos, como he comentado, esto se trata de frío que es necesario que acumulen los cultivos para una correcta floración y brotación y, por tanto, producción posteriormente. Entonces, es un cálculo no lineal, hay distintos métodos de cálculo y todo ello se basa en la acumulación de horas de una cantidad de tiempo a baja temperatura, ¿no? Entonces, cuanto más fiables sean los datos meteorológicos de los que disponemos y más detallados, o sea, si tenemos datos por horas, mejor que por día y mejor que por meses. Entonces, cuanto más detallados sean esos datos meteorológicos de los que disponemos, mejor podremos ajustarnos a un diseño correcto, ¿de acuerdo? Y ahí veis, porque tengáis una idea, la distinta acumulación de frío expresado en horas por debajo de 7 grados que necesitan algunos de los cultivos leñosos principales que cultivamos en nuestra región. Como ya digo, tanto para el cálculo de horas frío como cualquier otro limitante climático necesitamos caracterizar el clima. Para ello necesitamos datos medios de los últimos años, cuantos más años mejor, y una serie de parámetros, como ahí veis. Temperaturas medias de las máximas, medias de las mínimas. Cuanto más detalladas sean esas temperaturas y esos datos climáticos, mejor. Esos datos podemos tenerlos de estaciones propias, si llevan varios años en funcionamiento, o de finca en la zona, y de redes, de varias redes, como ahí veis, de la Agencia de Meteorología o de una red climática de la Junta de Andalucía, así como del Sistema de Información Agroclimática para el Riego. Bien, eso en cuanto al clima, porque tengáis así un resumen de factores principales que nos puede limitar. En cuanto al suelo, el suelo es vital, ¿no? Como sabéis, aportando anclaje a la planta y agua y nutrientes. Las principales propiedades físicas que nos van a limitar el cultivo, ahí la veis: profundidad, textura. Profundidad quizá el método, o sea, la propiedad principal que nos va a limitar, ya que nos va a limitar la disponibilidad de nutrientes para el cultivo y de agua también. Y eso nos va a limitar, por tanto, la lesión del cultivo en concreto y del sistema de conducción que elijamos, de marco de plantación y densidad de cultivo. Entonces, las propiedades físicas no podemos cambiarlas, son las que tiene la finca o la zona en concreto, donde vamos a realizar la plantación. Y las propiedades químicas, algunas son relativamente modificables, y hay algunas de las principales, pues fertilidad, salinidad o carbonato cálcico. Entonces, todas estas propiedades es muy importante caracterizarlas y mapearlas en el campo para un correcto diseño de la plantación, de forma que dividamos nuestra futura plantación en zonas
en las que el suelo sea bastante o lo más uniforme posible, ¿vale? Para establecer parcelas de la plantación. Bien, eso en cuanto a los limitantes de clima y suelo que podemos tener. Una vez tenemos esos factores bien estudiados, es el momento de elegir dentro del cultivo que se desee plantar en la zona, pues elegir el material vegetal concreto. Entonces, material vegetal tendremos que hacer la elección de la variedad principal, el polinizador en caso de que haya polinizador y el patrón o portainjertos donde va a ir injertado la variedad principal, para el caso de cultivos en los que se injerte, ¿no? En un patrón. Ahí tenéis una serie de características que hay que tener en cuenta para la elección de cada uno de ellos, ¿no? Pues, por ejemplo, para la variedad principal, en primer lugar tenemos que estudiar el destino de la producción, a dónde va a ir esa producción que estamos diseñando, y en base a eso elegir las distintas características varietales para nuestra plantación, tanto agronómicas como comerciales. Y siempre teniendo en mente la homogeneidad de la plantación. O sea, siempre que podamos hay que minimizar el número de variedades, porque cuanto más homogénea sea la plantación posteriormente, pues más fácil nos va a resultar el manejo, ¿no? En cuanto al polinizador, los cultivos que sean necesarios, como puede ser el caso de pistacho o en almendro en muchas ocasiones, debemos seleccionar una variedad polinizadora que sea efectiva y sobre todo que florezca en el mismo periodo que nuestra variedad principal. Para ello hay que realizar también un diseño de polinización en función de las filas y árboles concretos donde haya que plantar ese polinizador. Y por último, pues la elección del patrón portainjertos, teniendo en cuenta principalmente factores de adaptación al medio y al sistema de cultivo. Una vez tengamos elegido nuestra variedad y patrón, todo el material vegetal, solo nos queda elegir el tipo de plantón en sí, que puede ser de varios tipos, a raíz desnuda o en cepellón, el tipo de injerto en caso de que sea planta injertada y, fundamental, asegurar la identidad varietal y el buen estado sanitario. Y una vez seleccionado el material vegetal, lo siguiente sería establecer el sistema de conducción, que en función del diseño de plantación pues tendríamos que elegir densidad de plantación, marco y orientación de fila. Y ya aquí creo que mi compañero Miguel va a entrar más en profundidad en ese aspecto. Muchísimas gracias, Carlos. Efectivamente, ahora le toca el turno a Miguel García. Miguel García es el director de proyecto de Industrias David, una de las empresas que componen el Hub Connect Trees Digital Hub. Nos va a hablar marcos de plantación, nos va a hablar de configuraciones del terreno, nos va a hablar de más cosas. Así que, Miguel, adelante, brevedad y vamos con ello. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Vale. ¿Se ve bien la pantalla? Vale, entiendo que sí. Fenomenal. Vale. Bueno, como iba diciendo, sí, como ha continuado, ha cogido bien perfectamente el hilo César, somos fabricantes de maquinaria y lo que me gustaría hacer en este webinar es dar el enfoque precisamente en cuanto al diseño de una plantación desde el punto de vista de su posterior mecanización para que poder optimizar pues, la gestión de esta mecanización y la adquisición de datos propias de los procesos de mecanización y de otros procesos, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son dos ideas fundamentales que considero imprescindibles para poder llevar a cabo una correcta mecanización del cultivo posterior. ¿Vale? En este sentido, como digo, me gustaría centrarme únicamente en dos ideas. La primera de ellas, el marco de plantación.
¿vale? El marco de plantación, es decir, la distribución que van a tener las plantas en la parcela, los anchos de calle y la distancia entre plantas. Esto va a afectar, por supuesto, al número de plantas que vamos a poder meter por hectárea, ¿vale? Sin entrar a hablar en detalle sobre temas de pendientes y orientaciones, que es algo que seguro que se va a tratar en otros webinars y en otros cursos de Conestreet, ¿vale? Voy a tratarme la parte más mecánica. La simple distribución de las plantas en cuanto a la anchura y a la distancia entre ellas va a afectar, como decía, a la futura de mecanización y al rendimiento de la plantación, así como a la facilidad o la capacidad de digitar a la propia plantación. En este diseño, en lo referente a la distribución de las plantas, una de las limitaciones o condicionantes son, por ejemplo, pues la dotación de agua o la maquinaria previa disponible, ¿vale? A la hora de elegir entre las distintas opciones en cuanto a marco de plantación, pues, por ejemplo, la maquinaria previa disponible debe de ser tenida en cuenta, porque no es lo mismo un agricultor que plantee iniciar un nuevo cultivo partiendo de cultivos previos que ya tiene, para los que ya tiene maquinaria y ya tiene una serie de recursos disponibles, pues esto hay que ponerlo encima de la mesa, hay que tenerlo en cuenta cuando se haga el análisis económico o el estudio económico de este nuevo proyecto, porque puede ser un factor condicionante. No es lo mismo partir de una base en la que ya tenemos cierta maquinaria que tener que comprar la maquinaria de cero. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta porque también nos va a afectar en cuanto a la decisión del marco de plantación. Es importante saber que hay otras variables, que es como la dotación de agua, como decía, que puede ser o no crítica, ¿vale? Porque hay variedades que se pueden plantar en secano en los distintos marcos de plantación, entonces no tiene por qué ser una limitación, hay que hacer también un estudio agronómico de las condiciones de la finca y de las condiciones ambientales donde se va a poner la plantación, como comentaba antes Carlos, para tomar esta decisión. Y en cuanto a lo que se refiere a la mecanización, también es importante tener en cuenta desde el punto de vista de la digitalización, que somos una plataforma enfocada a aportar conocimiento sobre la digitalización, porque es importante la mecanización o qué puede aportar la mecanización desde el punto de vista de la digitalización. Bien, pues la mecanización puede aportar información sobre el cultivo en el sentido de la propia maquinaria que se utiliza, ¿vale? Porque podemos monitorizar, pues, horas de funcionamiento de equipo, podemos tener alarmas por avería, geolocalización de los equipos que están trabajando en las diferentes fincas de las que estamos gestionando, de las explotaciones que gestionamos, y también pues información sobre averías, alertas sobre mantenimientos o mantenimientos preventivos, lo cual nos va a permitir optimizar la gestión de estos equipos y por tanto va a incidir directamente en los costes. En este sentido y desde este enfoque es donde voy a comentar qué ventajas o inconvenientes o qué particularidades tiene cada uno de estos marcos de plantación que nos podemos encontrar. En primer lugar, ¿vale? Si pensamos en un cultivo tradicional, ¿vale? Y esto es a título comparativo con el resto de cultivos o de marcos que voy a comentar, nos encontramos con que este tipo de marco tiene una mayor necesidad de mano de obra, ¿vale? Y nos vamos a encontrar también que van a existir ciertas labores agrícolas que no va a ser posible mecanizar o que el coste de esta mecanización va a ser mayor frente a otras opciones de marco de plantación. Si pensamos por otro lado desde un punto de vista económico, lo que tendremos es que la inversión inicial para este tipo de cultivo es menor, ¿vale? Porque al final estamos metiendo menos plantas por hectárea y el retorno de la inversión es bastante rápido. Sin embargo, nos encontramos que la rentabilidad de la explotación, una vez ha sido amortizada, pues va a ser menor frente a otras opciones, ¿vale? Si pasamos ahora a un marco de plantación, intensivo, en el que podemos tener una distribución de las plantas del orden de 6 por 4 metros, tomando como referencia un poco los números que se pueden dar en olivar, ¿vale? Lo que equivaldría entre unas 400 y 600 plantas por hectárea. Lo que tendremos es un elevado rendimiento de la explotación, o al menos un rendimiento de la explotación superior al que tendríamos en una explotación tradicional,
y en este caso pues lograríamos reducir, ¿vale?, el coste en mano de obra y las horas necesarias de dedicación a las labores agrícolas dentro de la explotación. ¿Por qué? Pues porque podríamos aplicar diferentes técnicas de laboreo mecanizado, de poda mecanizada o de aplicación de insumos, de fertilizantes o recolección mecanizada que nos van a permitir una mejor rentabilidad de la explotación en cuanto a los costes de mano de obra se refiere, ¿vale? En este caso, y desde el punto de vista económico, el coste de la inversión sería algo superior, ¿vale? Ya que pues, necesitaríamos meter más plantas por hectárea que en el caso anterior, y el retorno de la inversión pues sería una cosa a camino entre las otras dos opciones. Tendría un buen retorno de la inversión con una rentabilidad después de la amortización que sería aceptable, ¿vale? Por último, tenemos los marcos de alta densidad, ¿vale? Estos marcos de alta densidad, con calles del orden de los 4 metros de ancho y con una distancia de plantas del orden de 1,5 metros, incluso inferiores, lo que nos encontramos es si esta plantación se hace en un entorno propicio, se ha hecho un buen estudio agronómico, se han elegido bien las variedades y se está haciendo una buena gestión de la explotación, es que tienen un rendimiento muy alto, con unos costes de mano de obra considerablemente menores que las anteriores y con la posibilidad que nos ofrece mecanizar prácticamente todas las labores, ¿vale? Desde el punto de vista económico, es cierto que en estos casos la inversión es más costosa que en los casos anteriores, pero el retorno por contra es bastante rápido gracias al alto rendimiento que puede dar la explotación. Y como comentaba un poco antes, pues, ¿en qué pinta todo esto o qué pinta en todo esto la digitalización? Bien, pues un ejemplo es en los cultivos de alta densidad. Debido a la distancia entre plantas, lo que nos encontramos, si queremos, tanto pensando desde el punto de vista de la sensorización, es con un tabique vegetativo, ¿vale? Nosotros vemos una calle y vemos un tabique vegetativo. En una plantación tradicional lo que vemos son plantas posicionadas de manera aislada, sí, distribuidas en filas y columnas, pero las plantas hay una separación entre ellas y se tendrían que gestionar desde el punto de vista de la mecanización y de la adquisición de datos, en muchos casos de manera individual, ¿vale? Y esto lo que nos permite es, el disponer de este tabique vegetativo, es simplificar muchas labores, como por ejemplo la poda, la aplicación de abonos, el desherbaje interpila, etc. Y mecanización lo que permite usar manos de obra, digamos, especializadas de poda manual o de desherbaje manual, etc. De cara a sensorizar, como decía, también supone una ventaja, ya que resulta más sencillo tener datos masivos de un tabique que de plantas aisladas en la mayoría de los casos. Un ejemplo, por ejemplo, es la recolección, ¿vale? La recolección, por ejemplo, existen ya máquinas de recolección que nos hacen un mapa de rendimiento de la finca al tiempo que recolectan, de manera que podemos ver dentro de una misma finca qué zonas de la misma o qué calles o qué árboles tienen un mayor rendimiento y podemos entrar a estudiar, a analizar datos de por qué tenemos un mayor rendimiento en unas zonas que el otro y corregir esas desviaciones, ¿vale? Otro factor clave, ¿vale? El segundo concepto es el de las configuraciones del terreno, ya que esto es algo que a nosotros como fabricantes nos encontramos en nuestro día a día y que es susceptible de complicar bastante la mecanización de un cultivo, ¿vale? En cuanto a la configuración del terreno, previo análisis agronómico de la orografía, la variedad, la dotación de agua disponible, etcétera, análisis que, por cierto, como se comentaba, debe de valerse de datos previamente registrados o de bases de datos públicas o de datos tomados vía satélite, con análisis hechos del suelo, etcétera, etcétera. Debería de decidirse si es necesario configurar un caballo, bien por temas de escorrentía, bien por temas de elevar la raíz para mejorar la oxigenación del suelo, que no se asfixie la planta, etcétera. En este caso, y de cara a la futura mecanización, ya os digo que desde el punto de vista, desde el que os hablo es el punto de vista de la futura mecanización y la futura recolección masiva de datos, es muy importante la forma que se le dé a ese caballo, porque va a afectar a la mecanización que se va a poder aplicar sobre el cultivo.
En este sentido, y siempre que se pueda, ¿vale? Como digo, pensando desde el punto de vista de la mecanización, lo ideal es que la plantación no tenga caballo, ¿vale? Lo cual, pensando sobre todo en el trabajo de suelo, implicará que trabajamos sobre un único plano, ¿vale? Cuando tenemos caballones tenemos distintos planos y muchas veces tenemos que trabajar o hacer labores sobre varios de esos planos. En el caso de tener un cultivo sin caballón, disponemos de un único plano, por lo que la mecanización se simplifica considerablemente, ¿vale? Esta configuración nos dará además diferentes posibilidades en cuanto a la combinación del cultivo con diferentes tipos de cubierta vegetal. Luego, si finalmente por la necesidad del estudio agronómico llevado a cabo, este estudio revela que es conveniente configurar un caballón, pues nosotros en nuestro día a día nos encontramos fundamentalmente con dos morfologías, perdón. La primera de las cuales es el caballón trapezoidal, que por desgracia para nosotros, desde el punto de vista, como digo, de la mecanización, es el que más nos encontramos, ¿vale? Este caballón es el más complicado de mecanizar, sobre todo en temas de trabajo de suelo, ya que nos obliga a gestionar, como decía antes, pues 4 planos, ¿vale? Tenemos un caballón que tiene una altura, tiene una pendiente inclinada de una determinada longitud, y luego tiene una calle central también, que suele ser también plana, ¿vale? Entonces, esto es complicado de mecanizar, como digo, porque hay que trabajar en varios planos, además de que es difícil de gestionar y mantener el caballón de manera uniforme a lo largo de una calle. Entonces, por mucho que configuremos inicialmente un caballón perfectamente trapezoidal con unas medidas muy concretas, cuando la plantación evoluciona, crece, pasa el tiempo, llueve, hay escorrentías, que ese caballón se mantenga homogéneo a lo largo de toda una calle, pues es difícil y esto, por tanto, dificulta la mecanización, ¿vale? Esto, como digo, no quita que a día de hoy sea la configuración más habitual, muchas veces quizás por desconocimiento. Por eso, por lo que en estos webinars pues, tratamos de dar claves para tener en cuenta de cara al diseño de una plantación. Por otra parte, hay otra opción que es el caballón piramidal. Este caballón piramidal, que nosotros muchas veces pues, recomendamos, es una alternativa que ya se ve en algunas fincas y que en los casos de ser necesario el caballón es una configuración piramidal en la que no hay, en la que aunque no esté representada ahí, pues tendríamos un plano central, un segmento plano en el centro de la calle. Este permite cumplir con unos requerimientos agronómicos del cultivo, igual que el anterior, en cuanto a lo que elevar la raíz se refiere y evitar escorrentías, favoreciendo también el drenaje, pero simplifica bastante la mecanización porque el plano superior sobre el que apoya la planta lo minimizamos y nos centramos en mecanizar y en gestionar el plano inclinado, que al ser de una mayor longitud es mucho más fácil de mecanizar. Otro comentario en cuanto a las líneas de goteo, también importante tener en cuenta de cara a la futura mecanización de un cultivo, pues interesa siempre que se pueda y que esté justificado agronómicamente, pues que vaya también subterráneo. Si va superficial, interesa que vaya lo más próximo al tronco de la planta, y de cara a la mecanización de la poda, como pues hay que tener en cuenta que las líneas de goteo aérea pues pueden generar más problemas, son las menos recomendables, lo que no implica que no se puedan mecanizar estas labores, pero hay que ser consciente de que puede haber más problemas de cortes en goma, roturas, etc. ¿Vale? Y con eso pues termino mi parte de la intervención centrada en, como digo, la parte física de la disposición de las plantas en cuanto al terreno, y dejo paso a mi compañero Manuel, que va a hablar sobre el diseño de un sistema de riego digitalizado. Muchas gracias, Miguel, por explicarnos las opciones en los marcos de plantación o en esas configuraciones del terreno. Ya vete preparando un poco la respuesta porque ya hay preguntas que han caído tanto para ti como para Carlos. Para ti, Miguel, bueno, pues ¿cuál es la máquina más efectiva para hacer un caballón? Y para ti, Carlos, que hablabas de los factores agronómicos, bueno, pues ¿cuáles son las fuentes más fiables para obtener datos meteorológicos? Para ir un poco, lanzo las preguntas para que vayáis preparando las respuestas. Y doy paso a Manuel Martín en la última ponencia de hoy. Manuel Martín,
Arroyo, es responsable de marketing en Akbar Agriculture y básicamente nos va a hablar sobre las fases de desarrollo de un proyecto integral y sobre todo el diseño del sistema de riego inteligente. Y alguna cosa más. Adelante, Manuel. Bueno, pues muchas gracias, César, por la presentación. La verdad es que está haciendo un webinar súper interesante y yo no paro de aprender, y sobre todo después de las magníficas intervenciones de mis compañeros y compañeras. El objetivo de este webinar pues, es, a través de mi ponencia, pues, dar las claves de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en el diseño de un proyecto y sobre todo en cómo la digitalización puede y está haciendo que en los proyectos consigamos la máxima rentabilidad, competitividad y sostenibilidad en la finca de cultivo. Obviamente, pues es un tema muy amplio en el cual, pues desde Conextris, pues pretendemos aportar nuestro granito de arena para conseguir los objetivos que hemos comentado anteriormente y pese a que mi intervención va a ser breve, pues cualquier duda o sugerencia que os surja, pues sabéis que estamos a vuestra entera disposición a través de las redes sociales o del correo info@conextris.es. Sin más, voy a compartir una pequeña presentación en PowerPoint, porque seguro que se va a ver mejor. Yo creo que ya se debería estar compartiendo. Y bueno, al final no nos tenemos que fijar solo en el diseño para realizar un buen proyecto, tanto en cultivo leñoso como en cualquier otro cultivo. Nosotros siempre vemos que para llevar a cabo un proyecto con éxito nos tenemos que fijar en 4 fases que, aunque están diferenciados, sí son transversales, ¿no? Que es el estudio de alternativas, el diseño del proyecto, la ejecución del proyecto y la gestión integral de la finca. Obviamente, todas con muchísima importancia, pero quiero resaltar, no porque el webinar se centre en el diseño del proyecto, sino porque al final es una etapa muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en un proyecto de cultivo leñoso de alto valor, donde nosotros plantamos para unos 15 o 20 años, a veces menos, porque estos proyectos y estos cultivos son cada vez más dinámicos, pues si partimos de un diseño malo, si hemos elegido mal el cultivo, la variedad, el marco de plantación, y no es la solución óptima, después en la siguiente fase, en la ejecución del proyecto, obviamente lo vamos a ejecutar como lo hemos diseñado, pero sobre todo en la gestión integral de la finca, donde se centra principalmente en el asesoramiento y en la gestión, obviamente, de la finca. Por muy bien que lo hagamos, por muy bien que tengamos el mejor asesoramiento y las mejores prácticas, si el diseño del proyecto no nos permite obtener el óptimo potencial, no vamos a alcanzarlo. Sin embargo, si el diseño del proyecto, ¿por qué? Porque lo más fácil es, y se están dando casos donde hay que arrancar fincas enteras por no haber estudios alternativas buenos y un diseño del proyecto bueno. Nunca vamos a alcanzar este potencial que estamos buscando en todos los proyectos. Sin embargo, si nosotros partimos de un buen diseño y de un diseño óptimo adaptado a las características particulares del proyecto, es decir, a las características particulares de la finca, del promotor y de socioeconómica de la región, después, si hacemos una buena gestión integral de la finca, vamos a alcanzar ese potencial y si no lo hacemos, podemos cambiar. Entonces, dicho esto, y para centrarnos en la fase de diseño del proyecto, pues bueno, tiene principalmente, una vez elegida la solución óptima, pues llevar a cabo ese diseño, ¿no? Desde el punto de vista de la preparación del terreno, el diseño de la plantación y el diseño del riego. Mis compañeros pues ya han hablado del diseño de la plantación. El diseño de la plantación y el diseño del riego hay que hacerlo a la vez, es decir, no podemos, porque muchas veces entran en conflicto y las soluciones que tienes que adoptar
pues tienen que ir en beneficio de ambas partes. No se realiza o no es conveniente realizar por una parte el diseño de la plantación y por otra parte el diseño del riego. Pero partiendo de la base que realizamos el diseño de la plantación, tal y como han explicado tanto Carlos como Miguel, y nos toca diseñar el riego, pues obviamente el diseño del riego pues, es un campo muy, muy amplio, ¿no? Pero ¿cuáles son los factores claves que tenemos que llevar a cabo para el diseño del riego? Bueno, al final, para el inicio del diseño del proyecto, y esto no quiero que al final se vea como un manual para diseñar el proyecto, sino para cualquiera con estas claves y con estas directrices, pues simplemente viendo un proyecto de riego, pues sepa dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles. Entonces, el primer paso para realizar un óptimo diseño de un riego inteligente basado en la digitalización es partir o cargar en AutoCAD la ortofoto de la finca georreferenciada. Siempre trabajamos con fincas georreferenciadas para después poder replantear en obra. Normalmente esta ortofoto, o normalmente no, siempre está o siempre la descargamos del Instituto Geográfico Nacional. Tenemos que partir de las curvas de nivel de la finca también georreferenciada, que o bien podemos descargar del Instituto Geográfico Nacional o podemos realizarlas mediante un levantamiento topográfico. Importante, incorporar el perímetro de la finca también georreferenciado que podemos descargar del SIGPAD o de la realización de un levantamiento topográfico. Y por último, y esto al final esta idea ya está prácticamente instaurada en todo el sector, ya nadie se plantea el realizar un proyecto sin un mapeo de la zonificación del suelo. Esto ya prácticamente no hay que explicar las ventajas, por lo tanto, yo animo a que cualquier proyecto lleve su mapeo de suelo y su estudio para conocer las diferentes zonas de la finca, obviamente además de catas, porque eso va a ser la base para el diseño tanto de la plantación como de las labores de preparación del terreno y especialmente del riego. Por tanto, con estos 4 puntos nosotros partimos para realizar el diseño del proyecto. La zonificación del suelo, bueno, pues ya se ha explicado en otro webinar, en otros vídeos del Hub, pero bueno, básicamente existen 2 formas de hacerlo, de forma resumen. Por una parte, a través de la conductividad eléctrica del tipo QAS que después muestreamos en las diferentes zonas o a través de las imágenes satelitales. Aquí vemos una finca donde se ha realizado la zonificación del suelo en la mitad de la finca porque se realizó en 2 fases y además donde no se realizó mediante cata se comprobó que era perfectamente homogéneo. Entonces, una vez partimos de la zonificación del suelo, es lo que nos va a determinar el resto del diseño de los turnos de riego, de las unidades de riego y de la sectorización. Como primer paso, una vez tenemos la zonificación del suelo, pues nosotros tenemos que partir para el riego de unos parámetros iniciales, ¿no? En este ejemplo, y para explicarlo brevemente, que bueno, no son un diseño agronómico como tal, pero son los puntos clave en los que nos tenemos que fijar. Tenemos que partir de la superficie bruta de la finca, en este caso 54,65 hectáreas, la superficie neta, que es de la superficie bruta, pues quitando las zonas donde no vamos a plantar, como camino o superficie destinada a otras infraestructuras como naves, balsas o cualquier otra que necesitamos para nuestro manejo diario. Una vez tenemos ese dato, nosotros siempre, para el diseño del riego, tenemos que partir de cuántas o cuáles son nuestras máximas necesidades diarias en milímetros día, siempre y cuando no tengamos limitación de dotación y la dotación no sea deficitaria, que es lo normal, ¿no? Pero en este caso, al final, siempre
vamos a diseñar el riego para las máximas necesidades diarias. En este caso es una finca de almendro de 6,14 milímetros día. Las máximas necesidades diarias en un cultivo leñoso siempre se van a dar cuando el cultivo está o ha alcanzado el máximo vigor. Por ejemplo, en un almendro intensivo, pues al 8º año. Y siempre se van a dar en la primera quincena de julio por nuestra climatología. Entonces, para ese periodo es para lo cual nosotros vamos a diseñar las diferentes configuraciones de unidades de riego y de turnos de riego. Una vez que nosotros tenemos las máximas necesidades diarias en milímetros día, nos tenemos que fijar en qué tiempo de riego total tenemos, ¿no? Por ejemplo, y me explico, hay diferentes casos. Si nosotros tenemos el agua que viene de una comunidad de regantes donde tenemos disponibilidad durante 24 horas y la electricidad tiene el mismo coste, nosotros vamos a diseñar el riego para estar regando, pues si no 24 horas, porque hay que tener un margen de seguridad para regar 22 horas. En contraposición, si por ejemplo regamos con energía solar fotovoltaica, donde dependemos solo de la luz y tenemos 9 horas o 8 horas de máxima horas, pues vamos a diseñar para 8 horas. A medida que tengamos menos horas para regar al día, mayor coste va a tener el riego, porque en menor horas vamos a dar nuestras necesidades diarias. A partir de ahí, pues dividimos el sistema en unidades de riego, que ahora veremos el criterio, y elegimos la pluviometría del sistema de goteo, en este caso 1,467 milímetros hora. La pluviometría del sistema de goteo está marcado por el número de laterales de riego que ponemos por línea de cultivo, por el caudal de cada gotero y por la separación de goteros. En sistemas superintensivos vamos a ir normalmente a un lateral de riego por goteo en olivar, y en almendro lo ideal sería poner 2. Y en sistemas intensivos siempre vamos a tener como norma general 2 laterales de riego por línea de plantación. La distancia entre goteros pues va a estar comprendida entre 0,40 metros y 0,75 metros. Nos lo va a determinar el tipo de suelo. A mayor porcentaje de arena, menor va a ser la distancia, porque nuestro objetivo es, a través de nuestro manejo de riego, tener bulbos de riego homogéneos para que las raíces tengan una continuidad de humedad en el suelo y no se limite su crecimiento. Y lo mismo pasa con el caudal. El suelo, a mayor porcentaje de arena, menor caudal, y viceversa, mayor porcentaje de arcilla, mayor caudal, para que el bulbo húmedo lo adecuamos al tipo de suelo. Entonces, a partir de ahí, pues calculamos los turnos de riego que necesitamos para dar las necesidades de riego que necesitamos en el tiempo de riego total, en este caso 3 turnos. De 16,14 hectáreas. Y el caudal por turno, pues simplemente va a estar influido por la pluviometría del sistema de goteo y por la superficie del turno de riego. Y este caudal el que nos va a determinar tanto el diseño del bombeo, junto con la cota más alta y más baja y la altura que necesitamos de impulsión, como el sistema de filtrado. Vamos a elegir el sistema de filtrado primero por el caudal que tenemos de funcionamiento, y segundo por el tipo de filtrado, que es filtro de arena, filtro de malla o filtro de disco. ¿Cómo realizamos el diseño de la red de riego y sectorización? Bueno, un aspecto fundamental para llevar a cabo la división de las unidades de riego, que en este ejemplo son 15 unidades de riego, y es aquí donde tiene que haber, por ejemplo, una coordinación entre el diseño de la plantación y el diseño del riego. ¿Por qué? Porque para el punto de vista de la plantación y de la mecanización,
Lo importante es irte a las máximas longitudes de línea posibles. Normalmente el criterio es, tanto en intensivo como en superintensivo, 250 metros. Entonces, nosotros, en este caso, que tenemos 15 unidades de riego, hay que dividirlo. Primero, por el tipo de suelo. Por cada unidad de riego tiene que haber un tipo de suelo diferente. No puede haber en una misma unidad de riego 2 tipos de suelo diferentes, obviamente siempre con un criterio. Y después tenemos que tener en cuenta la orografía del terreno. Nuestro criterio de diseño o el criterio de diseño que recomendamos es que nunca haya en una misma unidad de riego una diferencia de cota entre la cota superior y la cota inferior de más de 15 metros, para que no haya sobrepresiones. Por ejemplo, en este ejemplo, el bloque 1.5 se ha cortado primero por tipo de suelo y después por este criterio de que no haya más de 15 metros de desnivel. Y para ver otro ejemplo, por ejemplo, el bloque 1.1 y el 1.2, que constituye una misma unidad de plantación porque no hay camino intermedio, lo hemos dividido en 2 unidades de riego porque si no habría sobrepresiones por la diferencia de cota. Lo demás que tenemos que tener en cuenta es que siempre vamos a procurar colocar las electroválvulas en la punta o en la cota más alta de cada unidad de riego para que siempre reguemos en sentido descendente. Las tuberías principales normalmente las vamos a llevar por la vera de los caminos y las tuberías secundarias vamos a procurar que también sea por la vera de los caminos siempre que haya pendiente. Si la superficie es llana, pues vamos a llevarla por la mitad de la unidad de riego para compensar la presión a un lado y a otro. La configuración de los turnos de riego también los vamos a hacer por tipos de suelo, es decir, esas 15 unidades de riego en este caso están divididos en 4 turnos de riego, pero pueden ser variables. O sea, no tienen que ser fijos y los podemos cambiar porque hayamos decidido por tipo de criterio poner en un mismo turno de riego diferentes tipos de suelo. Entonces, bueno, eso sería una configuración de riego inteligente tipo, que está constituido en campo por la red principal, que siempre son tuberías de PVC, los cabezales de regulación, que siempre por la programación de riego vamos a utilizar programadores, la red secundaria, que es lo que alimenta los diferentes laterales de riego, y la red terciaria, que son los laterales de riego. Desde el punto de vista de la digitalización, los elementos imprescindibles a instalar son el control de todas las electroválvulas de todas las unidades de riego mediante la incorporación de electroválvulas con reguladores de presión y que estarán conectados a un programador, normalmente vía cable o también puede ser vía radio, y será este programador el que, además de accionar las diferentes electroválvulas de las diferentes unidades de riego, también accione el equipo de bombeo y el equipo de filtrado. Respecto a la sensores a utilizar, pues nos vamos a fijar en el tipo de suelo y sobre todo en el cultivo. Pero normalmente pues el criterio va a ser instalar un sensor de humedad por cada tipo de suelo. Podemos tener la incorporación de otra tecnología, como por ejemplo sensores de planta, o en el caso de aguacate o de otros cultivos premium donde tengamos varios tipos de riego, tanto goteo como antihelada, pues vamos a tener también sensor de temperatura para activar o desactivar el riego. Respecto al diseño del cabezal de riego, pues siempre vamos a tener una fuente de alimentación, que puede ser un depósito o una balsa o red en carga. Si es red en carga no necesitamos bombeo, pero en el resto de los casos sí. Un equipo de bombeo, un equipo de filtrado y un equipo de fertilización
todos conectados de forma automática al programador. Y ya en diferentes casos donde sea viable técnica y económicamente, vamos a utilizar como fuente de energética la energía solar fotovoltaica para alimentación de bombeo. En este caso hay restricciones porque solo puede regar de día mediante que haya sol, en el caso de ser una instalación aislada, pero podemos tener una instalación híbrida conectada también a la red o a un grupo electrógeno. En este caso, no siempre es viable técnica y económicamente, pero en el caso de que sea viable técnica y económicamente, o bien por las horas que necesitamos de riego, bien porque no haya posibilidad de conexión a la red eléctrica, pues vamos a optar por esta tecnología, que está formada por un campo solar, que a la vez está formada por módulos fotovoltaicos y de estructura fija y seguidor solar, que conectado a un cuadro de control, pues va a proporcionar la energía para la alimentación del bombeo o de otros elementos auxiliares que tengamos en nuestra caseta. Y con esto, pues, son las ideas que quería transmitir. Muchas gracias, Manuel, por hablarnos de las fases para diseñar un proyecto y sobre todo en el sistema de riego inteligente. Vamos a cerrar este webinar con varias preguntas. La primera que ya adelantábamos a Carlos Trapero, por favor. Bueno, pues, ¿cuáles son las mejores fuentes para consultar los datos climatológicos? Y añado otra pregunta, ¿cuál es la mejor fórmula para calcular horas frío? Así que adelante, Carlos, enciende la cámara y si puedes responder a estas dos preguntas. Sí, en cuanto a datos climáticos, tenemos varias fuentes. La he mostrado rápidamente, pero bueno, lo comento. Lo principal sería la EMET. Tiene una red de estaciones y ofrece datos climatológicos gratuitos, algunos más detallados son de pago también, pero vamos, que datos de media de temperatura y demás están accesibles para muchas redes, para muchas estaciones. Luego tenemos el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío del Ministerio de Agricultura, SIAR. Y esos ambos son, vamos, todo lo que voy a decir es accesible desde Internet. Y luego ya depende de dónde nos encontremos, esos dos que he comentado a nivel nacional, y luego ya depende de dónde estemos, hay redes de información climática en comunidades autónomas. He puesto el ejemplo de Andalucía con la red de información agroclimática del IFAPA. Y luego también accediendo a los datos de cuenca hidrográfica, a veces también tienen algunas estaciones con datos climáticos accesibles. La otra pregunta, ¿cuál era? Sí, la recupero de... No sé ahora, si la recuerdo. Sí, ya me acuerdo del cálculo de horas frío, ¿no? Exacto. Vale, hay multitud de fórmulas para su cálculo y eso depende de los datos que tengamos y del cultivo que sea. Porque según la fórmula, algunas requieren datos horarios, otras datos diarios y otras vale con datos de medias mensuales. Entonces, conforme nuestros datos sean más precisos, podremos usar una fórmula u otra. Entonces, ahora mismo la fórmula que se considera para la mayoría de especies más eficaz sería el modelo dinámico, es como se llama. Pero ya digo que en función de los datos climáticos que tengamos. Muchísimas gracias, Carlos. Ahora viene el turno de Miguel García. Miguel, no apagáis la cámara, no importa, nos recibimos todos y así vamos contestando según van cayendo las preguntas. Ya hay algunas archivadas, como la que te avanzaba antes, Miguel. ¿Qué tipo de máquina es la más efectiva para realizar un caballón? Bueno,
no somos en industria de vino, es un tipo de maquinaria que nosotros no tocamos. Para hacer caballón, al final, como comentaba, no te puedo dar una referencia de un fabricante o de un modelo de máquina porque no estoy puesto en el tema, y para decirte algo de lo que no tengo certeza, prefiero no meterme en el jardín. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta pues la forma que te permite darle al caballón, un poco lo que comentábamos, que te permita darle esa tirada lo suficientemente plana, que te permita elevar la planta lo suficiente y que sea una máquina pues bueno, pues dentro de lo propio funcionamiento de la máquina, que sea lo más eficiente en cuanto pues eso, al consumo que te genere en el tractor y a la velocidad a la que puedas trabajar con ella, ¿vale? Pero sí que es importante pues que te permita darle al caballón la forma que quieres darle. Entonces, si vas a apostar por seguir las recomendaciones y dar esa forma que recomendamos al caballón, pues una máquina que te permita dar esa forma al caballón. Más Miguel, allá no sé, de eso, no. disculpa. Sí. Sí, no sé si puedes responder también a esta pregunta. Dice, ¿hay maquinaria de recolección para plantaciones tradicionales que no sean los típicos paraguas? Que yo conozca y que se comercialice de manera habitual, no. Creo que la Universidad de Córdoba, y no sé si Carlos lo sabe, tiene conocimiento, seguramente lo puede comentar mejor que yo, hizo un proyecto de un variador automático que en principio yo lo he visto usar en vídeos en cultivos intensivos, pero no sé si sería aplicable también a un cultivo tradicional. Pero al principio la maquinaria que yo conozco para recolección animal, y tanto en olivar como en almendro tradicional, es el paraguas, el típico vibrador con paraguas. Y ahí enlazo con otra pregunta que no sé si la puede responder Carlos. ¿Se puede digitalizar una plantación, o también Manuel, ¿se puede digitalizar una plantación de olivar tradicional? Si queréis respondo yo. Sí, Manuel. Según nuestra experiencia, al final, en este caso no hay respuesta única, habría que ver la posibilidad y sobre todo el tipo de olivar tradicional, pero en general, al final, no solo hablando desde el punto de vista de la digitalización, sino si hablamos de fincas de alta eficiencia, es un conjunto, es decir, es un sistema de cultivo de alta eficiencia, un sistema de riego de alta eficiencia, en el caso de que estemos hablando de una finca de olivar tradicional de riego, y la incorporación de la tecnología, ¿no? Con lo cual, si la finca reúne las características para poder llevar a cabo la reconversión hacia una finca de alta eficiencia, ya sea en intensivo o en superintensivo, es cuando le vamos a sacar el partido a la digitalización. El incorporar pues sensórica o otros aspectos de la digitalización en un cultivo tradicional no nos va a aportar tanto valor como nos lo hace cuando tenemos ya el sistema de cultivo de alta eficiencia y el sistema de riego inteligente. Gracias, Manuel. Otra pregunta. ¿Merece la pena hacer un mapa de suelos también para proyectos más pequeños? ¿Hay alguna alternativa que sea más económica? Hay dos alternativas, o sea, merece la pena siempre. Las dos alternativas principales que hay es lo más exhaustivo, que es la realización de la zonificación del suelo mediante la conductividad eléctrica del mismo a través de pases de QA y después tomar muestras in situ. Y ese tiene un mapa de suelo perfecto, pero bueno, a veces simplemente cuando la finca es muy pequeña y estamos hablando de 1 hectárea, media hectárea o 2 hectáreas, pues a veces la digitalización no es siempre utilizar la máxima de tecnología, sino lo que necesitamos en cada momento, y a veces con coger 3 o 4 muestras distribuidas homogéneamente por toda la parcela y analizándolas, pues es suficiente. No obstante, la segunda alternativa, que es mediante las imágenes satelitales, pues siempre que tengamos el histórico de cultivos de los 5 años anteriores, mediante el índice de vegetación, pues podemos tener una aproximación de cómo es nuestra variabilidad de suelo en la finca, y a partir de ahí pues hacer el mismo procedimiento de tomas de suelo.
Muchas gracias, Manuel. Y esta pregunta, que con ella finalizamos el webinar de hoy sobre el papel de la digitalización a la hora de diseñar un proyecto de cultivos de alto valor, de cultivos leñosos. Esta pregunta yo creo que es abierta para cualquiera de vosotros. Cultivos rentables en la península son olivar, almendro, cítricos, aguacate, pero ¿qué otros leñosos están por llegar a este club de cultivos rentables? Cualquiera, micrófonos abiertos y quién se moja. El resto pues no las llevo todo el rato, pero yo puedo dar mi visión. Principalmente el resumen ahora mismo, cultivos leñosos. Los principales son 6, por orden de importancia, olivar. Estamos hablando de cultivos leñosos donde se están haciendo nuevas inversiones, nuevas plantaciones. Obviamente hay muchísimos, pepita, frutales de pepita, de hueso, pero donde se está poniendo el foco es olivar, almendro, pistacho, aguacate, nogal y cítrico. Y ahora, pues bueno, hay otros que están ganando hectáreas y que van creciendo poco a poco, como es el avellano, la higuera o el algarrobo. ¿Una visión que puedes aportar, Miguel? Sí, no, a ver, en ese listado que comentaba la persona que ha hecho la pregunta, pues yo echaba de menos sobre todo el pistacho, como acaba de comentar Manuel, está cogiendo mucha fuerza, sobre todo en zonas de Castilla-La Mancha. El avellano es correcto, es un cultivo que también nosotros estamos percibiendo que está ganando terreno. Y el aguacate, como bien comenta pone la persona que pregunta, sí que es un tipo de cultivo que también últimamente en la zona del Levante del sur de España está cogiendo fuerza, pero básicamente están todos comentados. El granado, por si acaso, por aquí en la zona de la que yo estoy, hay algunas plantaciones relativamente nuevas, jóvenes de granado, es otro cultivo leñoso que también se puede tener en consideración de cara a hacer una inversión en una plantación, pero mayoritariamente los que se han comentado. Carlos, no sé si puedes Sí. aportar tú algo desde el Y yo punto estoy de de vista acuerdo. Yo creo académico. que ya, en cuanto a especies, yo creo que la habéis comentado todas las que actualmente se están plantando y tienen un valor sustancial y demás. Si acaso comentar que eso también puede ser modificado dentro de una especie por distintas variedades, pues pueden permitir la ampliación de áreas cultivadas, nuevas zonas de España, de otros países. Mediante eso la investigación de la adaptación de esas variedades o nuevas variedades que se vayan desarrollando. Y claro, todo esto también, nuevos cultivos, pues puede ser que en el futuro, por demanda del consumidor y tal, se prueben nuevos cultivos. ¿No? Gracias, Carlos. Por percepción, cuando uno va con el coche por diferentes zonas de España, se ven estas plantaciones, nuevas plantaciones o que ya llevan un tiempo de cultivos de alto valor, olivar, almendro, pistacho, aguacate y acompañado de parques solares. Yo creo que parece que va a ser el nuevo paisaje rural agronómico de nuestro país en los próximos años. Parques solares y plantaciones de cultivos leñosos de alto valor. Hoy han impartido expertos sobre cuál es el papel de digitalizarse a la hora de que un diseño de un proyecto de estos cultivos leñosos tenga éxito. Muchas gracias, Miguel García por Industrias David, muchas gracias, Manuel Martín Arroyo por Pacta de Agbar Agriculture, Carlos Trapero y Isabel Castillejo por parte de la CHEAM de la Universidad de Córdoba por asistir al webinar de hoy. Os animo a que a partir de mañana consultéis o animéis a los que no han podido estar para ver las partes más interesantes del webinar en nuestro canal YouTube. Y apoyando al tema de hoy, hay ya colgado 2 vídeos en los que Manuel Martín Arroyo explica las primeras fases, tanto en una finca de riego, el diseño de un proyecto de plantación, como, ojo, en un proyecto en finca de secano. Muchas gracias y hasta el próximo webinar, que nos quedan pues menos de 15 días para el próximo, y el tema todo girará en torno al agua, al riego. Muchas gracias.